Hola a todos. El día de hoy, mi grupo, que está conformado por Geraldine Cano, Kaira Reina, Liz Carol Cruz y mi persona, Maida Pérez, les venimos a hablar hoy acerca de la teoría de Gestalt y la teoría evolutiva de Piaget. La teoría de Gestalt apareció en Alemania a principios del siglo XX como reacción a la psicología conductista. Esta rechazaba la consideración de los estados subjetivos de conciencia a la hora de investigar sobre el comportamiento de las personas, y esta a su vez ponía énfasis en los efectos que el contexto familiar y por extensión social y cultural tiene sobre nosotros. A diferencia de los conductistas, los investigadores que se adscribían a la teoría Gestalt se preocupaban básicamente por estudiar los procesos mentales que por aquella época se consideraban algo fundamentalmente invisible, al no existir herramientas para llegar a conocer bien lo que ocurría en el cerebro. De este modo es que la teoría de Gestalt nos acerca a una concepción del ser humano caracterizado por su papel activo a la hora de percibir la realidad y tomar decisiones. Las leyes de Gestalt o leyes de la percepción son un conjunto de principios según los cuales el cerebro humano siempre tenderá a transformar u organizar los elementos que percibe en un todo coherente, dotado de forma y de sentido. Las leyes de la percepción más importantes son la ley de proximidad, que dice que el cerebro agrupa como un conjunto aquella serie de elementos que se encuentren más cerca o a menor distancia. Ley de continuidad, que dice que el cerebro tiende a ignorar los cambios que interrumpen una imagen y prioriza los estímulos que permitan apreciar la imagen de forma continua. Ley de figura y fondo, que dice que el cerebro localiza contornos, separa objetos y establece distinciones entre ellos. Ley de la semejanza o igualdad, que dice que el cerebro tiende a unir o a agrupar los elementos más parecidos entre sí. Ley de la dirección común, que dice que el cerebro identifica como un grupo a aquellos elementos que dan la impresión de moverse o juntarse hacia un mismo punto. Ley de tendencia al cierre, que dice que el cerebro tiende a completar imaginariamente las líneas faltantes o interrumpidas del contorno de la figura. Ley de contraste, que dice que el cerebro atribuye cualidades a los diferentes elementos por contraste, como dice su nombre. Es decir, grande, pequeño, claro, oscuro, borroso, nítido. Y ley de pregnancia, que dice que el cerebro tiende a organizar y percibir los elementos de la forma más simple y correcta posible, bajo los criterios de simetría, regularidad y estabilidad. Gestalt en psicoterapia. El concepto de Gestalt evolucionó hacia un método terapéutico desarrollado por los psicólogos alemanes Fritz Perls y Laura Posner en la década de 1940 y popularizado en los Estados Unidos durante las 20. La terapia Gestalt es un sistema terapéutico experimental que surge como alternativa a las psicoterapias del momento, que se enfocaban esencialmente en trabajar las experiencias y asuntos irresueltos del pasado del individuo, empezando desde su infancia. A diferencia de estas, la terapia gestal pulcra centrarse en el presente del individuo, en lo que siente y piensa, en el aquí y ahora, optando por el empleo de la primera persona para referir las experiencias y así poner a operar el darse cuenta, es decir, despertar la conciencia del individuo sobre sí mismo, sobre sus actos y su ser, enfatizando el contacto con sus propias emociones. Todo ello con la finalidad de que la persona llegue a ser ella misma, más completa, libre e independiente, para su autorrealización y crecimiento personal,
De esta manera, el objetivo de la terapia gestal es, sobre todo, desarrollar el máximo potencial de la persona. Ahora, mi compañera Geraldine y yo le vamos a hablar sobre la teoría evolutiva de Jean Piaget. Antes de comenzar, vamos a ver quién fue Jean Piaget. Piaget, un biólogo suizo considerado como una de las mentes más creativas del siglo XX. Su trabajo, basado en la observación, el razonamiento y la investigación, describe la evolución o el desarrollo del niño en términos del pensamiento, la construcción y la adquisición del conocimiento. A su enfoque se le conoce como psicología evolutiva o genética, pues describe una serie de periodos con características cualitativamente diferentes entre sí. Dichos periodos sensitivos condicionan los efectos que tienen las experiencias educativas sobre el desarrollo humano. Teoría evolutiva. La teoría evolutiva se refiere al análisis del comienzo de los procesos y mecanismos involucrados en la adquisición del conocimiento, en función del desarrollo del individuo. Es decir, esta es la rama de la psicología que estudia el desarrollo psíquico desde su nacimiento hasta la vejez. La psicología evolutiva y los niños. Una de las teorías más conocidas es la de Jean Piaget. Es la teoría que se refiere a las etapas del desarrollo cognitivo en los niños. Aquí las etapas se desarrollan en todos los niños en cualquier parte del mundo, no importa si nos encontramos en Colombia o en Estados Unidos, los niños desarrollan estas mismas etapas. Aunque puede haber ligeras variaciones de un niño a otro, las etapas de las cuales les voy a hablar son las siguientes. La etapa sensiomotora. Esta etapa abarca desde los 0 a los 2 años. Aquí el niño comienza a utilizar y desarrollar sus sentidos y sus habilidades motrices para conocer su entorno. Confía en sus reflejos y pues poco a poco combina sus sentidos con los primeros movimientos. En esta etapa los niños comienzan a utilizar la memoria y el pensamiento e imitan a otras personas para aprender. Luego continuamos con la etapa preoperacional, que esta etapa comprende desde los 2 años, cuando el niño comienza a hablar, hasta los 7 años. Se trata de un periodo de tiempo en el que los niños desarrollan su egocentrismo y se centran en el mío y en el yo. Aquí los niños hablan utilizando lo que se denominan monólogos colectivos. Representan conceptos y usan diversos símbolos y palabras. Piaget sostuvo que en esta etapa los niños no son capaces de comprender la lógica y no pueden manipular la información con su mente. En esta etapa los niños comienzan a formularse preguntas como ¿por qué o cómo? Continuamos con la etapa de las operaciones concretas. Esta etapa se desarrolla entre los 7 y los 12 años. Por operaciones se entiende operaciones lógicas que se utilizan pues para resolver los problemas. Aquí el niño ya utiliza los símbolos de una manera lógica. A los 7 años el niño ya tiene la capacidad intelectual que le permite recordar cantidades numéricas y conservar longitudes y volumen de líquidos. Finalizamos con la etapa de las operaciones formales, que comprende desde los 12 años en adelante. Aquí el niño tiene dificultades para aplicar sus habilidades en situaciones concretas a otras situaciones abstractas. Pero poco a poco, con la evolución y el paso de los años, la persona adquiere la capacidad de utilizar funciones cognitivas abstractas y de resolver problemas teniendo en cuenta diversas variables. Como conclusión les vamos a decir que a pesar de que Piaget no fue un educador sino un biólogo y por lo tanto su enfoque no abarca todos los detalles de las aplicaciones escolares, muchos investigadores, pedagogos y educadores han retomado la psicología evolutiva como un punto de partida para explicar los procesos de enseñanza. Asimismo, Piaget logró las aplicaciones de su teoría en los aspectos de cognición, inteligencia y desarrollo moral.
Muchas de sus investigaciones se basaron en el desarrollo de los conceptos lógicos y matemáticos. Su teoría ha sido aplicada extensamente a la práctica educativa y al diseño curricular, sobre todo en educación básica. Muchas gracias.